La verdad es que no fue hace mucho, tengo poco de tener relación con Cintia. Fue hace, yo creo que unos 6 meses, Cintia. Sí, más o menos. Bueno, lo que lleva la pandemia, más o menos. Este, Hemos trabajado en muchos proyectos juntos, hemos hecho muchas cosas juntos, desde nosotros como amigos, como desde Ser Pro Vida y Juvi Monterrey. Y estuvimos en la misma escuela. Ah, y estuvimos en la misma escuela, sí es cierto, en la misma secundaria. Nada más que Cintia es menor que yo. Este, y, y pues bueno, nosotros nos conocimos en Juvi. Antes de ser director, pues yo participaba como miembro en Juvi Monterrey. Y, y un día hubo una persona, una amiga, que es más bien es esposa de un amigo mío, se me acerca y me dice, oye, no sé si sabías, trabajo en BIFAC. Para los que no conocen, BIFAC es una ABP, una asociación de beneficencia pública. Es un lugar que está en casi todo el país, en muchas partes de la República, que ayuda a mujeres embarazadas en situación vulnerable. Esto quiere decir que durante los 9 meses de su embarazo, poco antes y hasta poco después a veces, eh, esta ABP recibe a las mujeres que tienen algún problema de violencia familiar, de dificultad económica, de que las corrieron de su casa, etcétera, etcétera, muchas cosas. Y si no la conocen, en serio, infórmense y métanse un poquito a lo que es BIFAC en sus ciudades. Yo supongo que habemos, no nada más de Monterrey, estoy casi seguro que no nada más somos de México a lo mejor, pero para los que nos siguen de México, y en especial de Monterrey, BIFAC en este tiempo de pandemia, por ser una asociación de beneficencia pública, se sustenta por donativos, y por este tema de la pandemia se las ha visto difíciles. Bajan los donativos de empresas, de personas, de familias por la situación económica que vivimos, y suben las demandas de mujeres que buscan entrar pues sí, al centro, pues por diferentes motivos. Pero bueno, me habla mi amiga y me dice, oye, no sé si sabías, trabajo en BIFAC, te he visto muy activo en redes con el tema Provida y quiero que nos eches la mano porque nos la estamos viendo súper difícil, no tenemos para completar el tema de la comida, el agua, los servicios de la casa, muchas cosas que estamos batallando y necesitamos que jóvenes Provida nos ayuden a juntar dinero o algo. Total, en ese tiempo nos conocemos Cintia y yo, iniciamos un proyecto de beneficencia a BIFAC, una campaña de beneficio de BIFAC, desde la plataforma de Juvi Monterrey. Le presentamos el proyecto a los entonces directores, a Majo y a Jorge. Le dicen, excelente, denle. Hicimos una campaña en redes, ya estábamos en pandemia, no podíamos pedir o ir a las empresas o ir con familias a pedir apoyos. Así que puro redes, hacer imágenes, hacer videos, hacer un chorro de cosas. Y pues gracias a Dios, BIFAC encontró una estabilidad en este tiempo de pandemia, perdón, gracias a nosotros y a muchos otros que se unieron en diferentes campañas a beneficio de BIFAC. Todo esto, directa o indirectamente, salva vidas. Todo esto le cambia la vida a una mujer y a su bebé. Y pues una manera bien bonita que me gusta platicar de cómo nos conocimos Cintia y yo. Después de eso, Cintia decide comenzar el proyecto de Ser Pro Vida, que ha tenido un auge grandísimo, que está en muchas partes del continente, incluso en otras partes del mundo. Y es algo que yo le admiro bastante y que ella trabajando desde Ser Provida incluso nos ayuda en Juvi Monterrey en algunos proyectos. Así que personajazo que tienen aquí como director de Ser Provida también. Pero bueno, el día de hoy voy a compartir pantalla. Ahí se ve. Sí, se ve. Muy bien. El día de hoy les voy a hablar del tema que me pidió Cintia que les platicara, que es activismo pro vida y política. Voy a platicarles un poquito de cómo es la manera en la que yo creo que el activismo pro vida debe ser llevado a diferentes segmentos
desde el educativo, el político, el social, el universitario, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que el activismo por vida necesita empezar a despertar. Ya lo hemos hecho, ya hemos comenzado. Digo, aquí es el vivo ejemplo. Jubi es una de las sesiones que ha estado trabajando en este tema y Ser Pro Vida también. En el tema de concientizar, en el tema de ayudar, en el tema de apoyar. En lo más difícil que es organizarte con otros chavos que piensan como tú para hacer algo por alguien más, el salvar vidas, etcétera, etcétera, es algo que antes no se veía. La realidad es que yo me acuerdo en la prepa, y esto lo platico mucho cuando tenemos pláticas o entrevistas o así, yo me acuerdo en la prepa que los profes nos decían mucho, es que tu generación es bien apática, es que si no les afecta no les importa, es que no hablan de política, es que no hablan de la situación económica del país, es que no hablan de los pobres, de bla, 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 porque les vale, son cómodos y bla, bla, bla. Yo no sé si era real ese tema o si inconscientemente nos lo estábamos creyendo de tanto que nos decían, pero sí, efectivamente, en prepa yo me acuerdo que al menos yo no conocía asociaciones o grupos que no fueran parroquiales o grupos, no sé, de este tipo de temas. No conocía a jóvenes organizados que buscaban hacer una asociación civil, una ABP o algo para mejorar algo en el entorno de su país. Paso a carrera y poco a poco la situación nos lo fue exigiendo. En esta etapa de la historia en el que tenemos que luchar por lo obvio, yo siento que al menos mi generación, nuestra generación, abrió los ojos y dijo, no es posible que esté sucediendo todo esto y que nosotros como jóvenes no estemos haciendo nada. Yo procuro no meter nada de religión en estos temas. En Jubi al menos tenemos esa regla, somos un grupo que si bien aceptamos personas de todas las religiones y credos, nuestros argumentos nunca son religiosos, pero el primer mensaje que yo escuché o que recibí de joven, involúcrate en los temas de tu sociedad, yo lo escuché del Papa Francisco, cuando nos dijo en la Jornada Mundial de la Juventud en Río, nos dijo, jóvenes, hagan lío. O sea, era hora de que nosotros como jóvenes nos empezáramos a mover en este tipo de temas. Poco a poco, conforme pasé la carrera, empecé a ver que mis amigos empezaron a hacer asociaciones, grupos, movimientos políticos, se metieron a partidos, etcétera, etcétera. Y yo creo que de 3 años para acá, al menos en México, hemos ido creciendo mucho, mucho en ese sentido de sociedad civil joven. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí, después de esta larga introducción. ¿Qué es el activismo pro vida? Aquí les muestro un poquito de las fotos que hemos hecho nosotros desde Jubi Monterrey. Jubi es un grupo de jóvenes que defendemos la vida desde la fecundación hasta la muerte natural y tenemos varios proyectos, entre ellos el social y el político. Estas son imágenes que les comparto de cuando fuimos varias veces que hemos ido al Congreso del Estado a pedir y a exigir diferentes temas. La primera foto fue hace algunas semanas. Fuimos a la sede de todos los partidos en el Estado a entregar un exhorto, a entregar un oficio a los dirigentes de las bancadas de los partidos, a los dirigentes estatales de los partidos para que comunicaran a los senadores de sus partidos que Nuevo León rechaza toda iniciativa de aborto. Estas semanas hay más de, creo que son 40 iniciativas de ley en el Congreso de la Unión, en el Senado y en la Cámara de Diputados para legalizar el aborto en mi país, aquí en México. Así que nosotros como jóvenes, en nuestro primer círculo, que es el local, fuimos a las sedes del PRI, del PAN, de Morena, del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano, y les entregamos un oficio a los dirigentes de los partidos. Después fue tal el auge que nos juntamos más de 30 asociaciones civiles parecidas a Jubi y fuimos al Congreso y tomamos el Congreso. No lo tomamos de una manera literal, pero sí llegamos y éramos muchas personas las que estábamos con sana distancia, por cierto, en el Congreso y entregamos
un exhorto parecido, pero a los dirigentes de las bancadas, para que ellos también comunicaran a sus partidos y a sus senadores y diputados que Nuevo León rechaza toda propuesta de aborto. Esto hizo un ruido en Nuevo León que para bien y pues no para mal, porque no está mal, pero el ruido del hate, de que te tiren en redes sociales, que compartan la nota con tu cara, porque de todo el ruido que hicimos nos compartieron cerca de 10 medios. Milenio, Multimedios, Televisa, Monterrey, el periódico El Metro, el periódico ABC, o sea, muchos medios de comunicación nos compartieron diciendo, y en los títulos esto decía, jóvenes exigen a partidos que se rechace toda propuesta de aborto. Eso fue el boom más grande que se hizo. Que en la rueda de prensa, enfrente de todas las familias, señores, activistas de años, enfrente de la rueda de prensa, habíamos jóvenes que estábamos hablándole al micrófono y diciendo que era mentira que el joven por naturaleza está a favor del aborto. Es un discurso que nos han estado queriendo vender, que la realidad es que no es cierto. Y nosotros lo fuimos a aprobar al Congreso. Centrándonos un poquito en la pregunta, ¿qué es el activismo pro vida? Mucha gente, yo siento que se confunde o se estanca solo en una parte pequeña del activista pro vida. Tú escuchas activista pro vida y tú te imaginas un joven que está en contra de la despenalización del aborto o de la legalización en su estado, en su país, en su provincia, etcétera, etcétera. Lo que no, a veces no decimos o no plasmamos en un discurso o no lo ponemos en redes, es que el ser pro vida es defender la vida en todas sus etapas, no nada más con el ser humano en gestación. Es apoyar a la mujer embarazada como lo hace BIFAC, es apoyar al adulto mayor que su familia lo tiene olvidado, es apoyar al migrante, es apoyar en general a las personas de todas las edades y de todas las clases sociales y preferencias sexuales y preferencias de religión, independientemente de la postura o de la manera de pensar de estas personas, el respeto a su vida y de su dignidad es algo que el activista pro vida debe de conocer. Yo he escuchado mucho, tristemente, que hay veces que nos olvidamos de ser pro vida y que nos centramos solo en algunos temas. Y existe este debate de por ganar el argumento, llego a ser hasta violento y llego a incluso olvidarme que soy pro vida. Hace algunas semanas me acuerdo haber visto que se puso tan caliente la cosa con un tema, no recuerdo cuál, y que pues el pro vida está acostumbrado a que le digan mermelada de feto, ay mi piernita, el feto ingeniero, defiendes un cúmulo de células, etcétera, 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 y pues nosotros pues ya es algo normal. Hay gente que pues que se lo toma mal, y en esta ocasión yo empecé a ver que a las feministas radicales se les empezó a hacer algo muy triste, que se empezó a compartir una imagen de tamal de hembra, o no me acuerdo cómo decían. Era la imagen de una mujer asesinada dentro de una bolsa, que pues el dibujo asemejaba un tamal, pero pues había sangre alrededor y hacían mofa de un asesinato de una mujer. No me gusta decir feminicidio, pero sí, del asesinato de una mujer. Yo creo que ahí es donde olvidamos los valores reales que es el ser pro vida. El ser pro vida es ser humanista, el ser pro vida es defender la vida en todas etapas. El ser pro vida es que incluso, que aunque tú estés equivocado y tú traigas un discurso contrario al mío y que tú me ataques y tú no me agregas, yo voy a hacer lo imposible por defender tu vida, porque tu vida es digna, porque tu vida es un regalo, porque tu vida merece ser defendida. Lo más importante del activista pro vida es la coherencia. La coherencia de lo que hacemos y lo que decimos esté de la mano. Se me pasó decirles, yo no tengo problema con que me interrumpan, incluso preferiría que esta conversación, si salen dudas o si tienen algún comentario o si alguien en alguna de estas fotos dice, ay, andaba ahí o cosas así, siéntese con la confianza de interrumpirme. Sirve que la hacemos más rica esta conversación y no hacemos un monólogo, ¿ok? Yo entiendo que cuando yo entro así a sesiones parecidas a esta,
pues a veces yo también estoy en pijama, así que si alguien quiere hablar y no prender la cámara, no hay ningún problema tampoco. Pero bueno, next. Les platicaba ahorita de que a veces el provida también se olvida de la lucha que existe fuera del tema del aborto. Es una realidad que es un tema muy fuerte, que es un tema que ha agarrado oleadas internacionales en cuestión política, que hay movimientos e ideologías que han abanderado su causa con la bandera del aborto y que han ganado posiciones muy poderosas en el mundo. Esta es una realidad. El tema es un tema, el tema del aborto es un tema político. No hay que olvidarlo. Hay muchos que lo tratan de pintar como un tema social, como un tema de salud pública, como un tema de infinidad de cosas, pero que no se nos olvide. El tema del aborto es un tema político, que nace desde la URSS soviética y América Latina llega en el Foro de Sao Paulo y que la izquierda utiliza este auge de los derechos reproductivos y de todos estos temas para que la izquierda agarre poder en los países, en el mundo. Un poquito de lo que hacemos en Jubi, se los platico, es lo que les dije al principio del apoyo a BIFAC. BIFAC es el proyecto social que tenemos más fuertecito ahorita. En pandemia todo es por medio de redes sociales. En la foto de abajo, en la que salgo con Katy y con Isa, Katy, la presidenta de BIFAC, nos citó y nos llamó a platicar con ella a su oficina y nos entregó un reconocimiento como jóvenes, otra vez esta palabra tan poderosa, como jóvenes en tiempos de pandemia, apoyamos a mujeres que realmente lo necesitaban, apoyando directamente a BIFAC, haciéndole campaña, promoviendo que la gente lo conociera, etcétera, etcétera. Si se meten a @jubi.mty, se van a dar cuenta un poquito de lo que hemos estado haciendo con BIFAC. Y así que nos citaron para darnos un reconocimiento acerca de eso. Es algo que bendito Dios, es un proyecto que ha prosperado. Ahorita ya no lo traemos ni Cintia ni yo. Desde que me invitaron a ser director de Jubi Monterrey, Isa se hizo cargo del proyecto y ha hecho una maravilla de este proyecto. Desde el hecho de que te hablen y te digan, oye, ¿sabes que tenemos muchas chavas y ya no tenemos sartenes o cubiertos? O temas, o fruta, o muchas cosas que necesitan las mujeres embarazadas en su periodo de embarazo. Isa se empieza a mover, empieza a compartir en redes, empieza a conseguir que fruta, que ollas, que sartenes, que cubiertos, que colchas, que etcétera, etcétera, muchas cosas. Así que BIFAC lo reconoció y nos dio un reconocimiento. Otra forma de ser provida es, aparte de apoyar a la mujer, es esta segunda imagen que tenemos, el concientizar, el formar, el que muchas personas, yo siento que hay una etapa en la vida, que es algo que en Jubi hemos como tratado de localizar, hay una etapa en la vida que por más conservador que seas, por más evangélico, cristiano, católico, por más valores pro familia y pro vida que tengas en tu vida, hay una etapa de tu vida en la que te metes a la lucha real o al mundo real, mejor dicho, en el que no todo el mundo piensa como tú. Y como bien dijo Agustín Laje cuando vino a Monterrey, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que florece. Y es una realidad. Tú entras a la secundaria, a la prepa, y ves que desgraciadamente ahorita ya es de la secundaria. Antes decía prepa nada más. Pero yo con mi hermana lo estoy viendo. Entras y te topas con que no todo el mundo piensa como tú y que te hacen creer que todo lo que tú pensaste durante todo este tiempo está mal y que tus papás están mal y que tu formación está mal y que tu fe y que tu iglesia y que tu... Y hay un momento en el que mucha gente se perturba tanto que dice, a lo mejor es cierto, a lo mejor el que está mal soy yo. Así que una de las cosas que procuramos hacer en Jubi es formarnos. ¿Por qué es tan fuerte el tema del aborto? ¿Por qué se habla tanto en los jóvenes? ¿Cómo se vendió esta idea? ¿Cómo a partir del feminismo, de la nueva izquierda, de la comunidad LGBT, cómo el tema del
del aborto, de la ideología de género, cómo entra en las sociedades y cambia países y destabiliza. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Una elección que yo diría que no tiene precedentes de lo fuerte que se está viviendo el tema en Estados Unidos. La prensa censurando al presidente, el presidente queriendo tomar una postura como hace mucho no se tomaba acerca de la vida, los medios tratando de censurarlo, de que no se escuchen estos temas, los demócratas tratando de hacer hasta lo imposible para que los jueces que propone el presidente no lleguen a la Suprema Corte. Es un tema de censura de medios, de censura política, de censura de todo tipo, que hace mucho no veíamos. Desde tiempos de guerra, yo creo, no veíamos este tipo de situaciones. ¿Alguien quiere hablar? ¿O se les prendió el micrófono sin querer? Bueno, seguimos. Nicolás, tiene la mano levantada. No sé si quieras decir algo. Perdón, es que no lo veo. No te apures. Nicolás. Hola, ¿sí se me escucha? Sí, deja tu Sí. micro, que no te veo. Ah, ya, tenía la cámara apagada. Sí. No. Bueno, ahí está, la puedo prender. Pero muchas gracias por la ponencia, la verdad me parece muy interesante. Yo no soy de México, soy de Perú, pero creo que hay diferentes personas que no somos de México y que igual nos interesa porque el escenario político puede ser muy similar. Lo que me pareció interesante era esta visión de ética de vida consistente, que es vida desde fertilización hasta la muerte. Y verlo como un tema político. Ahora, me parece muy interesante verlo como un tema político, pero cuando uno discute un tema político importa mucho saber jugar bien las cartas y saber qué cosa decir, a quiénes alienar y a quiénes aunar a tu propia causa. Entonces, mi consulta es, existen varios grupos y yo tengo una cantidad modesta de activismo, sobre todo porque ahorita en tiempo de pandemia está medio limitada la cosa, pero en mi experiencia he encontrado un núcleo duro de verdaderas convicciones pro vida, y no solamente de convicciones pro vida, sino que intentar sistematizar y hacer lo más coherente posible la visión pro vida, mejor dicho, en grupos que son tanto feministas pro vida como grupos LGBT pro vida. De hecho, las personas, te diría que las personas que personalmente conozco, que más profundamente pro vida una de ellas es justamente gay. Entonces, ¿qué opinarían acerca de intentar no alienar a estos grupos? Porque si es que uno intenta hacer un grupo interconfesional o secular, es justamente para no alienar en base a religión. Entonces, uno podría también no alienar en base a decir, hablar de las feministas, justamente porque hay feministas pro vida. O hablar de etc. Eso. Exacto, no, y estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, me voy a adelantar unas láminas ahorita para tocar ese tema. Hay que entender que cuando hablamos de LGBT, hablamos, ¿dónde está? Aquí está. Cuando hablamos del lobby LGBT, estamos hablando de un movimiento político, que muchos gays, homosexuales, transexuales, lesbianas, etcétera, etcétera, muchos no se sienten representados por ese lobby. Es un lobby que ha tomado una agenda política, que se ha politizado y que está en gran parte de nuestro continente. Es una. Otra, es algo que dijiste que es completamente real. No hay un feminismo. Hay muchos feminismos. Al ratito les voy a recomendar una lectura que yo creo que muchos ya han leído. Pero hay muchos feminismos y el feminismo actual, radical, de color verde, incluso a veces hasta morado, coopta luchas legítimas y hace creer que todas las feministas deben de estar en su equipo, cuando la realidad es que no. Como tú bien dices, hay feministas pro vida, hay feministas que no se sienten representadas por este movimiento, y en Jubi, precisamente al ser un grupo secular, tú puedes ser ateo, homosexual, lesbiana, de cualquier índole, de cualquier, pues sí, de cualquiera de estos temas puedes formar parte y tú eres bienvenido mientras defiendas la causa pro vida. No
No quiero decir con esto que nosotros nos preocupamos o preguntamos cuál es la preferencia sexual de las personas al momento de entrar. Mientras tú sigas con el perfil que nosotros marcamos a partir de los filtros que tenemos para entrar al grupo, nosotros le damos la bienvenida a estas personas. Otra, en Monterrey, al menos aquí en mi ciudad, no nada más es Jubi. O sea, somos toda una comunidad que yo espero que en sus países y en sus ciudades también lo tengan, en el que nosotros, por ejemplo, las veces que hemos ido al Congreso, que nos hemos organizado, la comunidad de Monterrey, llegan los evangélicos, llegan los judíos, llegan los agnósticos, incluso algunos llegan, etcétera, etcétera. Muchos grupos que tú dices, vaya, o sea, el movimiento pro vida es muy rico. Y pues bueno, eso es lo que les quería platicar en esta lámina. Hay movimientos como el Provida que buscan unir sociedades, unir causas. En este movimiento, al menos yo he identificado que todos son bienvenidos mientras defiendan la vida en todas sus etapas, de una manera coherente, como ahorita se los platicaba. Muchas veces los argumentos que usan en nuestra contra, es decir, es que tú eres privilegiado, es que tú eres blanco, es que tú pudiste ir a la universidad, es que tú tienes dinero y es que tú... Y ya hay una exclusión, un discurso de división, de separación, etcétera, etcétera, que ahorita lo vamos a explicar cómo trabaja la izquierda. Que el movimiento pro vida realmente no lo tiene. Como tú bien dices, Nicolás, tú puedes ser parte del movimiento pro vida y es mentira que tienes que ser religioso o católico, que tienes que ser de algún perfil en específico. No importa tu sexo, tu preferencia sexual, tu religión, tu estatus social, tú eres bienvenido. A diferencia de que hay movimientos que segregan, hay movimientos que separan. El movimiento feminista radical, o al menos el feminismo radical actual que se abanderó con la bandera de color verde y morada, te segmenta si eres hombre, segmenta, separa, divide completamente si eres hombre, divide completamente si eres heterosexual, divide a muchas mujeres que no comparten esta manera de pensar. Y es un movimiento que polariza naciones y polariza países y causa movimientos políticos, como estos que estamos viendo, las marchas, las pintadas, etcétera, etcétera. No sé si complementé tu comentario, Nicolás. ¿Estás de acuerdo? Sí, me parece que sí. Hay que intentar ser como inclusivos en el ámbito en el que concentrarse, que es aquello lo realmente importante, ¿no? Dignidad de la persona, valor intrínseco y nada. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir un poco. Estas son otras fotos de la ida al Congreso que tuvimos. Y esta es una frase que en algún momento me la dijo un muy amigo de nosotros que creo que ojalá y ya conozcan también de aquí de Monterrey, que también es cercano a Cintia, Marcial Padilla, que dice, que mencioné alguna vez, que no depende de otra generación. Esta lucha ideológica que estamos viviendo, este despertar de jóvenes, en esto en el que nos involucramos en diferentes grupos como Jubi, como Ser Pro Vida, como infinidad de grupos que estamos creando, es porque nos dimos cuenta que no depende de otra generación. No depende de que si dejamos pasar las cosas. Hay una frase que dice que el que permite o el que cede, la próxima generación ese tema lo ama. Es una realidad. O sea, el permitir muchos temas llevaron a que la izquierda tomara desde diferentes temas, tomara un poquito más de poder. Este fue el exhorto que entregamos a los políticos, a los partidos de aquí en México, en el que nosotros les pedíamos a nombre de esos logos que juntamos y las otras
30, 35 asociaciones que están abajo, pidiendo a los partidos que transmitían el mensaje de los ciudadanos. Es otra cosa a los que los vengo a invitar el día de hoy. Muchas veces nos centramos, como desde el principio de la conferencia les he dicho, en el tema de concientizar o en el tema de educar o en el tema de promover en redes. Es hora de que el joven tome temas políticos. Es hora de que el joven tome temas de activista. Es hora de que el joven salga a las calles. Desgraciadamente, si nuestra generación no lo hace, nadie más lo va a hacer. Si ahorita no despertamos en este tema, difícilmente alguien lo va a hacer, otra generación lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay una red tan grande de dinero, de influencias, de políticos, de gente poderosa, que simplemente no va a permitir que pase de esta generación. La elección de Estados Unidos es una esperanza muy grande que pues muchos por vida tenemos y teníamos. Aunque sabemos que Trump no es una perita en dulce, no es una blanca palomita, que tiene muchos defectos, fue la bandera política que muchos por vida tomamos, porque era de tener una agenda que parecía que no se iba a poder, que no la íbamos a poder tener de ninguna otra manera. Bueno, aquí la PPT termina. Les quiero comentar algo, nada más. ¿Cómo es algo? Ay, no puedo. Cintia, ¿me puedes quitar de compartir pantalla, porfis? Sí, claro. ¿Quieres que ya deje de compartirse pantalla? Sí, porfis. Listo. Para verlos. Ok. Hay cosas que el activista no puede dejar de hacer, y menos nosotros en nuestra generación. Yo veo a muchos aquí que están en edad de universidad, que están en edad de estar estudiando, estarse preparando para algo que quieren ser. No se olviden que el tema político no es de profesiones, que no es de un grupo de personas nada más. La política se hace en todos lados, se hace a donde vamos. El activismo debe ser parte de la política, es la manera en la que nosotros nos organizamos para exigirle a nuestros representantes que tomen las decisiones que nosotros queremos. Les platico un poquito, ahorita hace rato les platiqué que trabajo en el Congreso del Estado. Yo trabajo con un diputado, ya empecé esta semana, con la intención de involucrarme, si bien en el tema activista, y seguirlo haciendo para que desde Jubi impulsemos a liderazgos pro vida, para que tomen, ¿cómo se dice?, espacios de poder o espacios de toma de decisiones en nuestros congresos federales, locales, en nuestras alcaldías, en nuestras gubernaturas. Para los que no saben, el proceso electoral de México empieza en noviembre. Empiezan las precampañas, empieza las decisiones internas en los partidos, las elecciones internas para ofrecer candidatos. Los candidatos independientes empiezan a buscar firmas. Todo inicia en noviembre para que en en diciembre inicien las precampañas y en enero inicie la campaña hasta julio. Así que van a empezar a ver los mexicanos y la gente y las personas de fuera, van a empezar que México va a comenzar una época, una temporada política muy fuerte, porque es la elección más grande en la historia de nuestro país. Van a ser muchísimos alcaldes que van a cambiar, muchísimos gobernadores, muchos congresos locales, el Congreso Federal va a cambiar y va a haber un politiquerío por todos lados. Y todo el mundo se va a querer colgar de discursos, todo el mundo se va a querer colgar de banderas, todo el mundo va a querer que le den espacio para hablar. Así que hay que ser inteligentes desde el lado activista, de decir, de poder evaluar cuál fue tu trabajo, si es que ya tuviste un cargo público, por qué votaste, me representaste, no lo hiciste. Es algo que hacemos en Jubi. En Jubi tenemos una rama política con un proyecto que se llama Elecciones de Gobierno. Nos estamos apoyando con una asociación que se llama Saber Votar, de un licenciado que nos presentaron de los chavos de Jubi México.
que lo que hace su asociación es a todos los candidatos de todo el país les hace una evaluación a partir de lo que votaron en sus congresos. Si votaron por la vida, si votaron por la familia, si votaron por la dignidad de la persona, si hicieron políticas públicas en defensa de la mujer embarazada en situación vulnerable, y de todo eso hace una evaluación y dicen, un semáforo, pone un semáforo de temas específicos en verde, en amarillo, en rojo, etcétera, etcétera. Otra plataforma parecida aquí en Monterrey es Saber Votar. Son unos chicos que también hacen lo mismo, pero con los diputados locales. Esto que se les comento es para que ustedes también tengan ideas. La participación ciudadana depende de los jóvenes, de nosotros como jóvenes. Difícilmente las personas, no lo quiero decir así, pero es que es una realidad. Difícilmente, como hace rato les decía, otras generaciones van a hacer un cambio fuerte. Lo que está sucediendo en el mundo, esta cultura del aborto, de la ideología de género y todo esto, comienza en jóvenes, comienza adoctrinando jóvenes, haciéndoles creer que sus luchas son legítimas, son buenas, y nosotros somos los que impulsamos esos temas. En México, el presidente que tenemos, por ejemplo, por poner otro ejemplo, lo elegimos los jóvenes. No sabían, en la elección pasada el 50% del padrón electoral eran jóvenes de 18 a 35 años. O sea, es tan grande el poder que tenemos desde nuestra juventud, porque somos de las primeras generaciones que sabemos utilizar esto, que no ocupamos un medio de comunicación, un periódico, una revista para hacer todo este mensaje. Les voy a ser sincero, Cintia, yo creo que no lleva ni el año con ser pro vida. Y vean lo que ha provocado. Que un chavo de Perú esté hablando con un chavo de Monterrey al otro lado del mundo. Y así me ha tocado en los grupos de WhatsApp que tienen, que de repente hablamos con gente de España o con gente de... Esto es algo increíble que ha hecho Cintia. Cintia, y yo se lo reconozco mucho. Pero esos son algunos de los consejos que les quería dar. Uno, formarnos. Les dije que les iba a recomendar una lectura. Yo espero que todos la conozcan, y el que no, vale la pena, lo encuentras en Amazon, el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje. ¿Por qué lo recomiendo? No es un libro ni anti-gay, ni anti-feminista, ni anti-mujeres, ni nada. Es un libro político. Es un libro, no es una lectura divertida, no es una lectura pues, o sea, es una lectura política de formación, que yo como Provida, si quiero hacer un cambio, si quiero hacer un movimiento, si quiero que mis diputados o mis representantes me volteen a ver, yo necesito empezar formándome. Y este libro nos ayuda mucho, porque nos muestra el contexto internacional en el que estos temas de aborto, feminismo, lobby LGTB, etcétera, etcétera, cómo impactaron nuestras sociedades desde los 50, 60 en nuestro país, digo, en nuestro continente. Se las recomiendo para los que quieren tomar foto o algo, el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Otro es concientizar, como muy bien lo están haciendo aquí y como muy bien lo está haciendo Cintia. La idea, la verdad es que corrígeme si no, Cintia, la idea es que de ser pro vida es que el mensaje que se transmite o la imagen que se sube o el video o la conferencia que se promueve se comparta en nuestro círculo social cercano, que desde nuestras redes sociales compartamos esto que está haciendo Cintia con mucho esfuerzo y que llegue no nada más al círculo social de Cintia, a sus amigos, a la gente de la Facultad de Medicina en la que estudia, no, sino que este bosque que florece, como les decía hace rato, se expanda a partir de las nuevas tecnologías de la información que estamos teniendo. Así que les dije, formación, el involucramiento, el participar, el organizarnos, difícilmente se va a hacer ¿cómo? Se me fue la palabra. Difícilmente se va a hacer
Era una palabra en específico, pero ya se me olvidó. Difícilmente se hace un movimiento o una causa en la que tengamos un impacto fuerte si no nos organizamos primero. El primer paso para hacer algo como Ser Prohibido, para hacer algo como Jubi Monterrey, o para involucrarnos en un tema de política con algún candidato, en una campaña o algo, el primer paso es organizarnos y es el más difícil. Y es en el que muchos bajan las manos. Que como no, en su círculo cercano no encuentran personas que piensen como ellos, sienten que los que están mal somos nosotros. Se llama la espiral del silencio, es una teoría que también viene en el libro, así que se los recomiendo mucho que lo lean, en el que como no, en nuestro entorno estamos escuchando cosas diferentes, nosotros mismos nos silenciamos y nos callamos. Hay otra conferencia que tenemos en Jubi que se llama Provida de Closet, que, que yo creo que todos lo llegamos a hacer en su momento. Y, y es el mensaje que les quería dar. Involucrarnos, informarnos, formarnos y sobre todo, ¿sí, Adrián? Sí, perdón. No te Quería saber una cosa. Verá,